Buenas noches, jóvenes. Vamos a Buenas empezar noches. nuestra clase y creo que también en la última clase, porque hoy espero que terminemos la lectura, el análisis, comentario de la ley de áreas protegidas, que es otra de las leyes importantes en el marco del derecho ambiental de nuestro país. Y acá, con carácter más específico, en el caso de la ley de áreas protegidas, jóvenes, la ley de áreas protegidas, pues se ciñe, se limita a la conservación, a la restauración, protección y a la vez el aprovechamiento del patrimonio natural de la nación, de nuestro país, especialmente en el tema de áreas de la flora y la fauna. Después de haber visto uno de los primeros instrumentos jurídicos de carácter ambiental de nuestro país, como es el decreto 68-86, la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, pues aparece en 1989 la ley de áreas protegidas y vamos a ver por qué surge esta, cuál es la necesidad y en estrecha relación también con la protección del medio ambiente, ya que vamos a ver tanto el recurso flora en cuanto a ecosistema, el recurso fauna y los recursos naturales en general del país, jóvenes, pues necesitan esta protección para garantizar el medio ambiente o ambiente sano a la sociedad guatemalteca, a todos los guatemaltecos, a toda la población guatemalteca. Pero como vamos a ver también en el caso de las áreas protegidas, jóvenes, hay flora y hay fauna que también se pueden utilizar. Lo único bajo los principios del derecho ambiental en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a también jóvenes, incluso en la ley aparece mucho el principio de racionalidad, pero les decía, la racionalidad es hoy y solo hoy. Hay que aprovechar racionalmente, a diferencia del principio de necesidad hoy, pero también hay que pensar en la próxima generación, que tenga de qué comer, de dónde comer, que tenga ese ambiente sano. Así que el día de hoy le decía, creo que también estaríamos concluyendo el programa del curso jóvenes muy brevemente, como es de su conocimiento, el día 24, la próxima semana, el viernes 24, es el examen final nuestro. Y ustedes, como decimos en buen chapín, arrancan el día lunes 20. Luego sigue el 22 y a nosotros nos corresponde el 24. Entonces quisiera tomar el viernes 17 para preparar el examen final. Cualquier duda, jóvenes, cualquier inquietud, por favor, en relación al tema, los temas que hemos desarrollado, agrario y ahora ambiental, pues estamos a sus órdenes, por favor se pueden comunicar o en relación a, yo creo que en cuanto a resultados ya no hay más desintegración de esa zona, ya está definida, incluso ya está en la página de la facultad, pero cualquier asunto, por favor, pues al correo institucional de la facultad me pueden escribir, ahí estamos en clase, o bien a través del grupo de WhatsApp, del chat de WhatsApp, por favor, ahí nos ha estado colaborando en este chat la compañera Lilian, a quien le agradezco mucho esa colaboración. Entonces, entrando en materia, jóvenes, el día de hoy, aquí tenemos la diapositiva. Permiten, por favor, entramos a ver la ley de áreas protegidas. Eh, eh, pues se refiere precisamente a flora y fauna, especialmente al tema del patrimonio natural de la nación. Acá en patrimonio natural, especialmente se está hablando de los recursos renovables, pero sin embargo, jóvenes, también cuando se ha declarado un área protegida, pues tampoco se puede explotar ya un recurso no renovable. En el caso de Guatemala tiene poco petróleo, pero una vez que se declare en área, digamos, del área protegida, se tiene que hacer bajo normas estrictas, no solamente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, especialmente del mar, pues de una u otra manera tiene alguna relación en este tema,
el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Así que vamos a entrar, jóvenes, a ver el decreto número 4-87, y sin embargo también vamos a hacer comentario y relación que es muy importante del reglamento de esta ley que está contenido en el Acuerdo Gubernativo 759-90. Especialmente interesa, les decía el otro día, jóvenes, el glosario que nos apareja este reglamento. Por ejemplo, dice aprovechamiento de fauna y flora silvestre, que es, tiene la definición legal, que es área protegida legalmente declarada, que es cimarrón, que es CITES, que es una conservación, entre otros conceptos y términos de área protegida, pero en el tema ambiental, bueno, también está, por ejemplo, el efecto ambiental, el ecosistema, que es el impacto ambiental, entre otras palabras, entre otros términos, entre otros conceptos que nos aparejan el reglamento de la ley. Haremos relaciones, decía, con lo que dispone el reglamento en cuanto al desarrollo de los principios que aparecen en la ley. Así encontramos entonces, señala el decreto número 4-89 del Congreso de la República, considerando que la conservación, la restauración, el manejo de la fauna y flora silvestre de los guatemaltecos es fundamental para el logro de un desarrollo social y económico sostenido del país. En esta parte considerativa se incluye el principio de sostenibilidad. Pero veamos, jóvenes, es decir, que la fauna y la flora, pues va bajo el principio de la conservación con la idea o el objetivo de la ley de la conservación, o en caso de que ya haya sido dañado el ecosistema, por ejemplo, jóvenes, pues de igual manera se puede restaurar. Y luego el manejo de la fauna y la flora, pero el manejo acá también está relacionado con el aprovechamiento, la utilización o el uso de la fauna y la flora, jóvenes, como una alternativa de desarrollo económico y social, en los términos de la sostenibilidad, pero también del equilibrio ecológico. No por darle de comida a la sociedad guatemalteca, pues se acabe con toda la fauna y la flora silvestre, sino que también bajo ese principio ecológico, del equilibrio ecológico, considerando que los recursos de flora y fauna han devenido en franco deterioro, al extremo de que varias especies han desaparecido y otras corren grave riesgo de extinción. Entonces estamos que a partir de 1986, recordemos, jóvenes, se emite la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, y posteriormente llegamos a 89, a más o menos, encontramos acá información cierta que le llega al Congreso de la República, jóvenes, en cuanto a este franco deterioro. Entonces, más o menos como 3 años después, se habla de que los recursos de fauna y flora están en un franco deterioro, al extremo de que varias especies han desaparecido y otros corren grave riesgo de extinción. Es una información cierta que le llega al Congreso, razón por la cual toma cartas en un asunto en el tema de la conservación, restauración y manejo de la flora y la fauna de Guatemala, considerando que la Constitución Política de la República, en su artículo 64, declara de interés nacional la conservación, otra vez, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación, y que mediante una ley específica se garantizará la creación y protección de parques nacionales, reservas, registros naturales, fauna y flora que no exista. Pues está también este fundamento constitucional. Seguramente hay compañías que ven eso. Entonces tenemos, jóvenes, en esta parte, pues por fundamento constitucional. Luego sigue la parte considerativa, considerando la otra razón, el otro motivo principal para la emisión de esta ley. Encontramos que para la adecuada conservación y mejoramiento del medio ambiente es indispensable la creación y organización de los sistemas y mecanismos que protejan la vida silvestre, de la flora y la fauna del país. Pero además de acá nos está también haciendo ver, jóvenes,
la necesidad de una institucionalidad del Estado. Ahí va a aparecer el Consejo Nacional eh, de Áreas Protegidas, el CONAP, pero también luego tratar de abordar este tema no de manera aislada, sino que con una visión global, jóvenes, razón por la cual también se va a hablar del, acá al hablar del sistema, vamos a encontrar acá en el, veamos por favor, me adelanto invitarles, acá jóvenes vamos a encontrar el famoso sistema guatemalteco de áreas protegidas, SIGAP. Entonces, además de la creación propiamente de la institución, que se va a encargar administrativamente de manejar las áreas protegidas, pero ya se va a conseguir bajo ahí sí que la visión de un sistema donde van a aparecer todas las áreas protegidas en el país. Hay aproximadamente 260 áreas protegidas en todo el país, jóvenes, apenas conocemos algunas. Entonces, de esa cuenta se habla acá precisamente de sistemas y mecanismos que protejan la vida silvestre de la flora y la fauna del país. Considerando que la virtual ausencia de un plan nacional para la adecuada coordinación y manejo de las diversas categorías de áreas protegidas en el país ha hecho negatoria de acción individualizada de los distintos entes que las administran. Nuevamente volvemos al SIGA, jóvenes, al Sistema Guatemalteco de Administración de Áreas Protegidas, ya que de manera individual algunas personas, algunas ONGs han hecho el esfuerzo precisamente para este tipo de protección, pero no ha sido suficiente. Razón por la cual pues se va a crear el CONAP y el sistema de manejo prácticamente, jóvenes, de estas áreas protegidas. Allí, así llegamos al artículo 1, perdón, entonces tenemos la ley de áreas protegidas, cuyo título 1 se refiere a los principios generales y ámbitos de aplicación de la ley. En el título 1, siendo esta sistemática jurídica, viendo la sistemática jurídica de esta ley, jóvenes, encontramos en el título 2, hace referencia de la conservación de la flora y fauna silvestre y de su hábitat, o sea, el espacio que va a ser protegido, el espacio físico, puede ser tierra, agua, pero que va a ser protegido. En título 3, el aprovechamiento racional de la flora y la fauna silvestre. Les decía, no es para poner en vitrina a la flora y la fauna, pero tampoco es para su aprovechamiento irracional, para acabar con todo, sino que va a ser un aprovechamiento en los términos de juicio, jóvenes, de racionalidad, tratando de ver objetivos de fines, probablemente no tanto de sostenibilidad, pero acá se habla del principio de racionalidad. Título tercero. En el título cuarto vamos a encontrar del órgano de dirección y encargado de la aplicación de la ley. Y prácticamente pues es el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y su Secretaría Ejecutiva, la unidad ejecutora precisamente de esta institución, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Y en el título, acá jóvenes, en el título quinto de las infracciones y sanciones, y en el capítulo 1 hace referencia a las faltas y delitos, y en esta ley vamos a encontrar en el 81 de las faltas, en el 82 y en el 83 y en el 84 vamos a encontrar estos delitos, atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación, artículo 81. Artículo 82, tráfico ilegal de flora y de fauna. Luego, en el artículo 83, tenemos jóvenes, perdón, en el artículo 82 bis, usurpación de áreas protegidas. En el artículo 83 ya se refiere a sanciones de empresas, más acá se refiere a tema administrativo en cuanto a la imposición de una multa. Luego, a 83 bis, las multas que se van generando, hacia dónde van a parar, a cuál es su destino. Entonces, y finalmente el título sexto, pues ya se refiere acá al sistema guatemalteco de áreas protegidas, les decía, jóvenes,
ya tener una visión amplia a nivel nacional, pero amplia, jóvenes, de las áreas protegidas que se van a ir creando, que se van a ir manejando bajo este sistema, ya no de manera unilateral, ya no de manera dispersa, sino que es todo un sistema, jóvenes, de protección y manejo de las áreas protegidas. Y ahí aparece pues, el SIGAP, Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, y vamos a encontrar áreas protegidas, oportunamente vamos a ver cuáles son acá en nuestro país, y luego las áreas de protección especial. Encontramos acá, tenemos las disposiciones finales y derogatorias, jóvenes, pero hay una parte acá también importante, por favor, en esta parte, en cuanto a la impugnación de las resoluciones en el artículo 87. Vamos a hacer referencia a dos recursos, el recurso de revocatoria y el recurso de, acá tenemos el recurso de ordinario y el recurso de reposición. Bien, entonces acá tenemos la sistemática jurídica pues, de esta ley, la ley de áreas protegidas, y vamos a ver ahora pues sus artículos, jóvenes, empezando por el artículo primero que prescribe, en este caso, el de interés nacional. Capítulo 1. Artículo 1. La diversidad biológica es parte integral del patrimonio natural de los guatemaltecos y por lo tanto se declara de interés nacional su conservación por medio de áreas protegidas, debidamente declaradas y administradas. Entonces, tenemos la declaración, pero también tenemos la administración a través del SIGAP, la diversidad biológica del país. Dice que Guatemala ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en diversidad biológica. Entonces, de ahí también el interés, ya no solamente del Estado de Guatemala, jóvenes, sino también de Naciones Unidas, de que se va a proteger esta diversidad biológica del país, que es muy importante, no solamente para el país, sino que también para el mundo. Así tenemos el artículo 2, que ya hace referencia al sistema precisamente de manejo, de administración de estas áreas protegidas. Se crea el sistema guatemalteco de áreas protegidas, SIGAP, integrado, el SIGAP, el sistema está integrado por todas las áreas protegidas y entidades que la administran, cuya organización y características establece la ley a fin de lograr los objetivos de la misma en pro de la conservación, la rehabilitación, en caso de que ya pues, haya sufrido algún daño, el mejoramiento y protección de los recursos naturales del país y la diversidad biológica. El tema de la educación ambiental relacionado precisamente acá con hemos visto, estamos en el curso de Derecho Ambiental, pues acá también se resalta la importancia, factor fundamental para el logro de los objetivos de esta ley de educación ambiental, la participación activa de todos los habitantes del país en esta empresa nacional, para lo cual es indispensable el desarrollo de programas educativos formales e informales que tiendan al reconocimiento, protección y uso apropiado del patrimonio. Y luego el tema de la coordinación de CONAF y las demás instituciones que tienen que apoyar ese esfuerzo. ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a hablar acá de los objetivos que persigue la ley. ¿Cuál es el propósito de los objetivos de la ley? Asegurar el funcionamiento óptimo de los procesos ecológicos esenciales. Encontramos acá los procesos esenciales, jóvenes, y de los sistemas naturales vitales para el beneficio de todos los guatemaltecos. B, lograr la conservación de la diversidad biológica. C, alcanzar la capacidad de una utilización sostenida de las especies y ecosistemas en todo el territorio nacional, defender y preservar el patrimonio natural de la nación, establecer las áreas protegidas necesarias en territorio nacional con carácter de utilidad pública e interés nacional. Recuerden ya también el derecho ambiental, jóvenes, se va a ubicar dentro de la rama pública del derecho, dice que la rama pública del derecho, de ahí la intervención del Estado, la participación del Estado. Razón por la cual en esto de la defensa de diversidad biológica, joven, les decía, participó Guatemala en ese encuentro internacional que hubo en Río de Janeiro,
más o menos en el año 1992 aproximadamente, bueno, acerca de la cumbre de la Tierra, eso fue ya en el 2000, pero ahí se habló de la diversidad biológica, e incluso se empezó a formular el convenio de diversidad biológica, de Guatemala es parte de este convenio para la conservación, preservación, rehabilitación, restauración de la diversidad biológica del país. El ámbito de aplicación de la ley en todo el territorio nacional. Eh, Luego también se hace mención de los consejos de desarrollo urbano y rural y las municipalidades para que de una otra manera participen y que contribuyan, coadyuven al trabajo que desarrolla el CONAC. Y sin la menor duda también jóvenes a que no le corresponde exactamente, pero también al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Entonces ahí el apoyo por parte de las municipalidades. De la conservación de la flora y la fauna silvestre y de su hábitat, la conformación de las áreas protegidas. Entonces, acá la ley nos trae una definición, no un poquito profusa, un poquito larga, de lo que vamos a entender por áreas protegidas. Artículo 7, áreas protegidas, son áreas protegidas, incluyen sus respectivas zonas de amortiguamiento, de protección, las que tienen por objeto la conservación, el manejo racional, la restauración de la flora y fauna silvestre, recursos conexos, sus interacciones naturales y culturales, que tengan alta significación por su función, o sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera de preservar el estado natural de las comunidades bióticas, flora y fauna especialmente, de los fenómenos geomorfológicos unidos, de las fuentes de suministros de agua, de la cuenca crítica de los ríos, de las zonas protectoras de los suelos agrícolas, de tal modo de mantener opciones de desarrollo sostenible. Es decir, que acá se tiene siempre, además de la conservación, protección y administración, pues el aprovechamiento, como se indica acá, racional de de este patrimonio natural, de estos recursos jóvenes, bajo esta perspectiva pues, del desarrollo sostenible. Es decir, pensando en el hoy, pero también pensando en el mañana, en cuanto a su aprovechamiento. Artículo 8, categorías de manejo. ¿Cuáles son las categorías de manejo? En el artículo, vamos a ver jóvenes, en el artículo 7 del reglamento ya nos va a señalar, y lo vamos a leer, por favor, pues, allá hace sus anotaciones, o bien leen el reglamento, jóvenes, allá aparecen las categorías de manera más puntual. Señala el artículo 8 de la ley, las áreas protegidas para su óptima administración y manejo se clasifican en parques nacionales, biotopos, reservas de la biosfera, reservas de uso múltiple, reservas forestales, reservas biológicas, manantiales, reservas de recursos, monumentos naturales, monumentos culturales, rutas y vías escénicas, parques marinos, parques regionales, parques históricos, refugios de vida silvestre, áreas naturales recreativas, reservas naturales privadas y otras que se establezcan en el futuro, las cuales se integran en el sistema guatemalteco de áreas protegidas, creado dentro de la misma ley, independientemente de la entidad, persona individual o jurídica que las administre. Solo les leo, jóvenes, no tengo pues, para la presentación el reglamento de la ley. Sin embargo, por favor, les voy a leer, si pueden leer el reglamento para que los que tengan la ley, el reglamento de esta ley, jóvenes, que está contenido en el Acuerdo Gubernativo 759-90, encontramos en el artículo, también en el artículo 7, jóvenes, del reglamento, lo relacionado con las categorías de manejo. Acá en el artículo 8 nos habla de la ley, categoría de manejo, pero también, y ya de manera específica, el artículo 8 puntualiza del reglamento, el artículo 8 del reglamento puntualiza cuáles son estas categorías. Quisiera mencionarles, por favor. Acá dice, artículo 8, categoría de manejo, conforme a este reglamento, las categorías de manejo de las áreas protegidas son las siguientes. Tenemos las categorías tipo 1 romano.
Tenemos la categoría tipo 2 romano, categoría tipo 3 romano, categoría 4 romano, categoría tipo 5 también romano, categoría tipo 6 romano. Es decir, que el reglamento nos apareja, jóvenes, 6 categorías de manejo precisamente de las áreas protegidas. Y quisiera ver, también nuevamente mencionar lo que señala el artículo 8 del reglamento referente a la categoría tipo 1. Dice Parque Nacional y Reserva Biológica. En la categoría tipo 1, entonces, encontramos el Parque Nacional y la Reserva Biológica. Y en el párrafo más abajo, pues nos explica, nos dice, nos refiere, jóvenes, hay una descripción qué es precisamente lo que incluye el Parque Central, el Parque Nacional, jóvenes, disculpe, y la Reserva Biológica. Eso es lo que es muy largo. Vamos a estudiar algo más cortito. Por ejemplo, la categoría tipo 2. En la categoría tipo 2 se incluyen como áreas protegidas el biotopo protegido, el monumento natural, el monumento cultural y el parque histórico. Ahora sí podemos leer acá esta descripción de esta categoría tipo 2, porque es breve. Dice, son áreas que por lo general contienen uno o pocos rasgos naturales sobresalientes, vestigios arqueológicos, históricos u otros rasgos de importancia nacional e internacional, y no contienen necesariamente un ecosistema completo. La amplitud del área dependerá del tamaño de los rasgos naturales, ruinas o estructuras que se desea conservar y que se necesita para asegurar la protección y manejo adecuado de los valores naturales y o culturales. El área tiene potencialidades para educación y turismo limitado, así como para la recreación limitada y rústica. Ahí estamos hablando de la categoría 2, donde se incluye biotopo protegido, monumento natural, monumento cultural y el parque histórico. En tanto que la categoría tipo 3 señala y se incluye las áreas de uso múltiple, manantial, reserva forestal, refugio de vida silvestre. Nuevamente hay una descripción que comprende o bueno, que consiste esta categoría tipo 3. En la categoría tipo 4 encontramos al área recreativa natural, el parque regional, las rutas y vías escénicas. Entonces vamos a encontrar ahí también una descripción en que consiste la categoría tipo 4. Luego, la categoría tipo 5, la reserva natural privada. Son áreas propiedad de personas individuales o jurídicas particulares que los propietarios destinen voluntariamente y durante el tiempo que estimen a la conservación y protección de hábitats, flora y fauna, así como de comunidades bióticas o rasgos del ambiente. En ella se garantizará la conservación, la estabilidad o supervivencia de ciertas especies de plantas y animales a través de la protección de hábitats críticos, poblaciones reproductivas y de alimentación o reproducción. Para el establecimiento de reservas naturales privadas se procederá de acuerdo con lo expresado en el artículo del presente reglamento. Estas reservas contarán con el respaldo y el reconocimiento pleno del Estado para la protección de la integridad del terreno y de sus recursos, que es otra ventaja para el propietario. Tiene el respaldo del Estado para esa protección. Cuando hay un viaje a Cobán, después de la cumbre de Santa Elena, Baja Verapaz, ya casi llegando a Purula, que todavía es del departamento de Baja Verapaz, a mano derecha hay un hotel que se llama Rubén Chaín. Esa es una reserva natural privada. El propietario, pues, platicando con el CONAP, pues fueron a establecer esa reserva natural privada, es
es un lugar muy bonito donde hay caída de agua, a, eh, a muchos visitantes, tiene turistas, pero es por iniciativa precisamente del dueño y se ubica precisamente en la categoría tipo 5, la reserva natural privada. Si habrán otros lugares donde propietarios quieren pues que se les visite y conserven la flora y la fauna del lugar, probablemente también el tema del recurso hídrico. Luego la categoría tipo 6 está la reserva de la biosfera. Es exactamente el caso de Tikal, que es extenso, realmente. Y luego está también la laguna del Tigre. Hoy se habla del Mirador como reserva de la biosfera. Pero para que esto ocurra, aquí se va a tener intervención en la categoría tipo 6 de UNESCO, porque señala, voy a leer esta parte, el primer párrafo, jóvenes, creo que es importante, la reserva de la biosfera. La reserva de la biosfera son áreas de importancia mundial, ya no es solamente para el territorio nacional, en términos de sus recursos naturales y culturales. Son lo suficientemente extensas para constituir unidades de conservación eficaces que permitan la coexistencia armoniosa de diferentes modalidades de conservación, uso y aprovechamiento sostenible. Estas reservas tienen un valor particular por ser modelo patrones para medir los cambios de la biosfera como un todo a largo plazo. Razón, me detengo brevemente acá, razón por la cual se ha considerado esta parte del Petén como pulmón ya no solamente para Guatemala, sino para el pulmón casi del continente, jóvenes. Eh, pues de ahí la importancia precisamente de esta reserva de la biosfera. Deberán ser objeto de una protección jurídica a largo plazo. Internamente, Guatemala podrá denominar con el nombre de Reserva de la Biosfera algunas áreas. Sin embargo, todas las áreas designadas con esta categoría deberán proponerse para su reconocimiento mundial previo cumplimiento de los requisitos correspondientes ante el Comité Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de UNED. Es decir, que para que se considere y se declare reserva de la biosfera, tiene que tener intervención este programa de la UNESCO de Naciones Unidas. Entonces, se relaciona pues estrechamente con el artículo 8 de la categorías de manejo, categorías de manejo, y está de forma más puntual, más explícita, de manera limitada en este artículo 7 del reglamento. Luego entramos en los fondos propiedad de la nación, las reservas territoriales, fincas inscritas propiedad de las reservas territoriales y fincas inscritas propiedad de la nación que reúnen características adecuadas. Para ellas deberán dedicarse preferiblemente a objetivos de conservación de manejo. Muy brevemente, jóvenes. Acá, si quieren, aun cuando no aparece en la ley, pero un poco dentro de la misma doctrina agraria y la ambiental, jóvenes, la doctrina jurídica agraria y jurídica ambiental, es un tanto, por ejemplo, lo que pasó con nuestro país y el INTA, el Instituto Nacional de Transformación Agraria. Los campesinos fueron identificando tierras baldías, o en su caso conducidos por el INTA, pero una realidad, jóvenes, que se da, por ejemplo, entre la agricultura, de igual manera la agricultura y la forestería, el tema forestal, es que muchas veces es incompatible la agricultura con el tema forestal, porque entre más se avanza la agricultura, pues más árboles se vienen para abajo, se cortan o se queman. Y de ahí incluso lamentablemente, por ejemplo, con el tema de la ganadería, muchas veces incendia, se provocan incendios y se vienen los árboles para abajo igual. Entonces, de esa conservación, y esto no ocurre en Guatemala, tratar de hacer este tipo de protección en los territorios del Estado es precisamente para evitar que continúe el avance de la frontera agrícola en las tierras del Estado, en las tierras
De igual manera la ganadería, porque entonces, repito, el agricultor joven no le interesa mucho el árbol en este momento. Lo que le interesa es comer, satisfacer su necesidad y que es a corto plazo, ni siquiera a mediano plazo, a corto plazo. Quizás a mediano plazo, pues siembra hoy y va a cosechar dentro de 6 meses maíz. En tanto, si siembra árbol, va a cosechar más o menos en 10 meses. Largo, es un plazo largo para el campesino, para los trabajadores del campo, lo mismo sucede con la ganadería. Entonces, de ahí la idea de las reservas, de las áreas protegidas, porque si no, se dilapida todo, ¿no? Se impulsa la ganadería y se acaban estos ecosistemas. Luego, razón por la cual aparece pues, el artículo 9, fondos de propiedad de la nación. Y artículo 10 en áreas de propiedad privada, como veíamos en la categoría 5, tipo 5, que nos plantea el reglamento de la ley. Luego, el artículo 11 se refiere a los estudios, acá jóvenes, estudios de áreas protegidas. La declaratoria oficial de área protegida de cualquier naturaleza que sea debe fundamentarse en un estudio técnico. De igual manera, nos prescribe el artículo 12, en base a las propuestas que se reciban del Consejo Nacional de Áreas Protegidas de esta ley, o en las que surjan de su propia iniciativa, el Consejo dispondrá de la realización del estudio señalado en el artículo anterior, el estudio técnico, y luego señala en base a una evaluación preliminar sobre la justificación de la propuesta de mérito. Si las conclusiones del estudio técnico hacen recomendable la creación legal del área protegida, se pondrá la iniciativa de ley al organismo ejecutivo. Tampoco le corresponde al CONAP. Para la declaratoria legal de un área protegida, prácticamente le corresponde al Congreso de la República, eso mediante ley ordinaria. Tampoco al Ejecutivo, sino que le corresponde al Congreso de la República. Ahora, veamos muy brevemente, nos remitimos nuevamente al artículo 11 del reglamento de la ley, jóvenes. El reglamento de la ley señala algunos requisitos que hay que observar para este estudio técnico. Brevemente, jóvenes, por favor. Dice A, identificación y calidad de técnica de la persona o entidad responsable que elabore el estudio. B, objetivos que se pretende alcanzar al ser declarada como área protegida. C, nombre y demarcación concreta de la ubicación del área que se pretende declarar, expresando su límite en coordenadas, utilizando para el efecto hojas cartográficas. D, análisis técnico de las características biofísicas y socioculturales que prevalecen en el área propuesta. E, descripción de la importancia del área, indicando sus características más valiosas, los recursos naturales y culturales preeminentes, su valor paisajístico, especie de flora y fauna, así como aquellas especies endémicas amenazadas de extinción. Las especies endémicas, jóvenes, es como el pato poco, de Atitlán y solo de Atitlán, jóvenes, es de ese lugar propio, de un lugar propio de un país, ¿verdad? Son las famosas especies endémicas. F, indicación de los asentamientos humanos y sus actividades. G, descripción del régimen de tenencia de la tierra. H, descripción del uso de los recursos naturales. I, indicación de la categoría de manejo. La justificación para ello, así como la entidad que quedará encargada de su administración. J, delimitación y extensión de la zona de amortiguamiento, así como indicación de sus usos actuales y los deseables una vez declarada el área. Entre otros aspectos, entre otros requisitos que hay que llenar para la elaboración del estudio técnico a que se refiere el artículo 12 de la ley y que se desarrolla, decía jóvenes, en el artículo 11 del reglamento de la ley. Entonces, es necesario pues, realizar un estudio técnico previamente que se somete a conocimiento del CONAP, a menos que sea por iniciativa del CONAP. Luego se eleva precisamente, como se indica acá, al organismo legislativo, para que mediante ley ordinaria, mediante decreto, pues se declare el área protegida correspondiente. Encontramos ya en el capítulo 2, creo que es importante con el de la ley, artículo 18, el famoso plan maestro y el plan operativo. Por favor, vean el plan maestro.
el plan operativo, capítulo 2 del manejo de las áreas protegidas. Aquí está refiriéndose al manejo, jóvenes. Una vez constituida un área protegida, señala el artículo 18, planes, maestros y operativos. El manejo de cada una de las áreas protegidas del sistema guatemalteco de áreas protegidas estará definido por su respectivo plan maestro, que tiene una vigencia de 5 años, el cual será compartimentalizado y detallado en planes operativos que son anuales, planes operativos anuales, los cuales serán elaborados por el ente ejecutor del área o la persona individual o jurídica que la administra. Todos los planes maestros y operativos deben ser registrados, aprobados y supervisados por la Secretaría Ejecutiva de CONAP para verificar que se cumplen con los propósitos de construcción de esta ley. Vean, por favor, jóvenes, esto ya es para precisamente el manejo de las áreas protegidas, en tanto que para su constitución, para que se constituya legalmente, se necesita precisamente de un estudio técnico. Veíamos pues en el artículo 11 del reglamento cuál es el contenido de ese estudio técnico. De igual manera, el artículo 19 señala, jóvenes, que se pueden, para el manejo, podrán darse en arrendamiento o otorgar concesiones de aprovechamiento, acá concesiones de aprovechamiento, en las áreas protegidas bajo su administración, siempre y cuando el plan maestro respectivo lo establezca y lo permita claramente, debiendo suscribirse los correspondientes datos de gestión. Es decir, se debe contemplar ya en el plan maestro en que pueda ser objeto de arrendamiento o de concesión un área protegida, jóvenes, creo que es bastante importante. Asimismo, encontramos entonces acá en el siguiente artículo las actividades dentro de las áreas protegidas. Por favor, acá ya se refiere a las actividades dentro de las áreas protegidas. Las empresas públicas o privadas que tengan actualmente o que en el futuro desarrollen instalaciones, vean, jóvenes, establezcan o desarrollen instalaciones o actividades comerciales, industriales y turísticas, ahora vean, pesqueras, forestales o agropecuarias, experimentales o de transporte dentro del perímetro de las áreas protegidas, celebrarán de mutuo acuerdo con un contrato en el que se establecerán las condiciones y normas de operación, determinadas por un estudio de impacto ambiental. Por favor, ya no es el estudio técnico, ya no es el plan maestro de los planes operativos. Acá ya se refiere a un estudio de impacto ambiental presentado por el interesado Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el cual con su opinión lo remitirá al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para su evaluación, siempre y cuando su actividad sea compatible con los requisitos del plan maestro de la unidad de conservación de que se trata. Entonces estamos hablando acá del plan maestro, de los planes operativos, pero ya para las actividades estamos hablando del estudio de impacto ambiental. Para la creación de unas de áreas protegidas se habla del estudio técnico, cuyos requisitos, cuyos aspectos, pues se desarrollan en el artículo 11, decíamos, jóvenes, del reglamento de la ley, el estudio técnico. Les mencionaba la otra vez, jóvenes, la construcción que se estaba haciendo, aun cuando está en el artículo 21, pero mencionaba, jóvenes, en el área, en esta área protegida de la Chua, en el municipio de Cobán, Alta Verapaz. Se estaba abriendo una carretera para que pudiera pasar precisamente en esta área protegida, casi en medio del área protegida, jóvenes. Pero cuando se solicitó el estudio de impacto ambiental, no existía este estudio de impacto ambiental. Entonces se suspendió la obra. Se suspendió la obra porque no se tenía información realmente qué gravedad o qué incidencia iba a tener precisamente sobre esta área protegida. Al igual señala el artículo 21, impacto ambiental de rutas, cuando por cualquier razón las áreas protegidas tengan o deban construirse caminos, construírseles caminos, solo acá donde ya estoy en la ley, acá, por favor,
artículo 21, cuando por cualquier razón las áreas protegidas tengan o deba construirse los caminos, ya sea para el transporte interno del área protegida o no, o para transporte de uso general, estos deben ser construidos solamente si se logra un estudio de impacto ambiental favorable. No es el estudio técnico, no es el plan maestro, no es el plan operativo, sino un estudio de impacto ambiental favorable para esa actividad, presentado por el ente o empresa interesada en la construcción y aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y por el CONAP. Cuando la construcción sea realizada por el concesionario, este será el responsable de su construcción, modificaciones y mantenimiento, al menos por el tiempo que dure la concesión, salvo si en el contrato se especifique lo contrario. Entonces tenemos acá, pues, en el caso de áreas públicas, las rutas serán construidas y mantenidas por el Ministerio de Comunicaciones y Transporte. El asentamiento en áreas, en estas áreas protegidas, pues hay ciertas reservas, jóvenes, como indica el artículo 22. Las personas individuales y jurídicas que se encuentran asentadas dentro de las áreas protegidas o las que el futuro otorga su declaración legal deberán adecuar su permanencia en las mismas o las condiciones y normas de operación, usos y sanitización de unidades de montaje, procurando su plena incorporación al manejo programado de la misma. Lo que sucede precisamente con la Laguna del Tigre, hay muchos asentamientos, comunidades, eh, personas, hombres y mujeres, que se encuentran en este lugar, pero ahí está la presencia de CONMAP para ver que no se amplíe, les decía jóvenes, la frontera agrícola en estas áreas protegidas. Luego de la conservación de la flora y la fauna silvestre, en el artículo acá, jóvenes, que ya nos interesa, pues se habla de la flora y fauna amenazada, se considera de urgencia y necesidad nacional el rescate de las especies flora y fauna en peligro de extinción, de las amenazas y la protección de las endémicas. Ya hemos dicho que son endémicas. Luego existe un listado. Acá se refiere, jóvenes, al listado. El Consejo Nacional de Áreas elaborará anualmente los listados de especies de fauna y flora silvestre de Guatemala amenazadas de extinción, así como las endémicas, y aquellas especies que no teniendo el estatus indicado antes requieran autorización para su aprovechamiento y comercialización. Las modificaciones, adiciones, eliminaciones, reservas o cambios se publicarán en el diario oficial, en el diario de Centroamérica. Aquí existe un convenio que en el reglamento, jóvenes, en el glosario del reglamento nos señala, aparece el CITES. Más son iniciales, nos dice acá, jóvenes, en el glosario, CITES son las siglas que identifican al Convenio Internacional para el Comercio de las Especies de Fauna y Flora Silvestre amenazadas de extinción. Entonces aquí vamos a hablar precisamente de este convenio, del CITES, donde dice los listados de especies de flora y fauna de los apéndices 1 y 2 del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, que aparece en el decreto de la República, según se ha aprobado por las partes contratantes, se consideran oficiales para Guatemala. Entonces, interviene acá, pues se hace ver este convenio y luego nuevamente señala, jóvenes, cualquier modificación, adición, eliminación de reservas se publicará en el diario oficial. Exportación de especies amenazadas, lo leen por favor, jóvenes, regulación de especies amenazadas y las famosas veras que no se pueden aprovechar en determinado tiempo, ya sea porque está en ciclo reproductivo, por ejemplo, aquí incluye la caza y la pesca, jóvenes, en ciclo reproductivo, pues hay ciertas vidas, hay ciertas limitaciones al uso y aprovechamiento de los recursos, especialmente de flora y fauna, centro de rescates, introducción de plantas y animales, que también hay una prohibición, jóvenes, de acá especialmente en el artículo 30, se prohíbe introducir libremente especies exógenas a los ecosistemas que se encuentran bajo régimen de protección. Para realizarla deberá contarse con la provisión de CONAP, si está preestablecido otra vez en el plan maestro, en el plan operativo vigente. Igualmente la introducción de
va a requerir el visto bueno del ganado. Acá luego les voy a hablar del ganado cimarrón, jóvenes, pero especialmente, por ejemplo, si se trajeran especies de peces a Guatemala, pensemos la piraña, jóvenes, pues está totalmente prohibida, porque aquí la piraña se van a acabar los peces, y se van a acabar estas especies de fauna, jóvenes, acuáticas. Entonces hay otras especies también de planta que se reproducen, pero exageradamente de igual manera. El CONAF tiene que tener ese cuidado para la introducción de plantas y animales a territorio nacional. Luego señala el ganado cimarrón, que por cualquier causa se encuentra dentro de las áreas protegidas, quedará sometido a la disposición de manejo de unidad de conservación que corresponda. Ahora, ¿qué es el ganado cimarrón? Nos remitimos nuevamente, jóvenes, al glosario del reglamento de la ley de áreas protegidas y nos dice, cimarrón, son especies domésticas de animales que accidental o deliberadamente son introducidas en la naturaleza y que se comportan como animales silvestres, salvajes. Lo que ocurrió muy fuertemente en Australia, en el marco de esto, de las áreas protegidas, pues los perros domésticos se fueron a la montaña, al bosque, y ya no los cuidaron, pues en un momento pues se convierten en animales salvajes, incluso agresivos para con la población. Aquí es donde se habla precisamente del ganado cimarrón. Los caballos también les dan. Pues acá le corresponde la conservación al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. En relación a incentivos fiscales, a la conservación, pues se hicieron las derogatorias. Vamos a encontrar, jóvenes, especialmente en el tema de incentivo, por ejemplo, las personas que declaran como área protegida sus terrenos, pues tienen el beneficio de no pagar el UCI. Ese es uno de los beneficios, por ejemplo, de no pagar el UCI. ¿Cómo pudiera pagarse normalmente al no estar bajo este régimen una propiedad, un terreno? Luego encontramos el aprovechamiento de la flora y la fauna, jóvenes, pues en este caso, en el artículo ya 33, básicamente la idea, decíamos, que efectivamente se puedan aprovechar. Para los fines de esta ley se entiende por aprovechamiento de la flora y la fauna cualquier acción de búsqueda, recolecta, extracción, reproducción, captura o muerte de ejemplares de plantas o animales silvestres. Ese va a ser el aprovechamiento de conformidad con el espíritu de la ley, recordemos, en cuanto a conservación, protección, restauración, ¿vale? Y tiene que haber una autorización por parte del CONAP. Tiene que haber autorización, jóvenes, tiene que haber licencia por parte del CONAP. Derecho de caza, excepciones. Por favor, no le de la caza de la pesca deportiva. Referente a temas de aprovechamiento para la investigación, de igual manera, jóvenes, por favor, les recomiendo que lectura. Ahora pasamos a la parte correspondiente al órgano de dirección y encargado de aplicación de la ley, que nos parece importante, jóvenes. Acá encontramos en el artículo 59, vamos a ver también, en el artículo 59 hace referencia a la creación del Consejo Nacional y se habla ya de la institucionalidad, pero también se habla del sistema. Recuerden, jóvenes, se va a crear precisamente el Consejo Nacional de Áreas Protegidas con personalidad jurídica, que depende directamente de la Presidencia de la República, está anexa a la Presidencia de la República, jóvenes, no es una entidad autónoma como veíamos en el caso del DIGEVOS, del INAV, jóvenes, el Instituto Nacional de Bosques, es una institución autónoma. Igualmente, digamos, el Fondo de Tierra es una institución autónoma. En cambio, acá depende de la Presidencia de la República. Y a la vez, jóvenes, es el órgano máximo del sistema
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, el SIGAP. Aquí está el sistema, aquí está la institución, creada por esta misma ley, como señala, y con jurisdicción en todo el territorio nacional. Está la Secretaría Ejecutiva del CONAP como órgano unipersonal, que nombra un secretario que va a tomar nota y hace la vez de secretario en las sesiones del Consejo del CONAP, del Consejo Nacional, y luego tenemos la organización y atribuciones, cómo se integra el CONAP. Aquí tenemos entonces la integración a el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, B, el Centro de Estudios Conservacionistas, de la Universidad de San Carlos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, mucho tendrá que ver, porque es un tema antropológico, obviamente cuestión de historia. Luego, un delegado de las organizaciones no gubernamentales relacionadas con los recursos naturales registradas en CONAP, una de las organizaciones que se ha difundido mucho a través de los medios de comunicación es Fundaeco, que trabaja precisamente en el departamento de Izabal. Da a su cargo a la administración de algunas de las áreas protegidas, entre otras, hay varias. Luego está la Asociación Nacional de Municipalidades, la ANAM, porque en las respectivas jurisdicciones de los municipios, pues, se van a declarar estas áreas, jóvenes, incluso puede ser a propuesta de la misma municipalidad de Cerconal. Está el Instituto Guatemalteco de Turismo por los servicios que se puedan prestar a los turistas en estas áreas protegidas. Y está el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en relación a la actividad de la agricultura, jóvenes, especialmente de la ganadería, aunque no esté acá también, pues parte de la forestería, el aprovechamiento forestal. Luego la parte administrativa, por favor, la parte administrativa. Llegamos al artículo, acá, jóvenes, especialmente quisiera ver, por favor, en el artículo 60. Bueno, acá tenemos la integración, el artículo 63, 63, integración, jóvenes. Y luego llegamos a la parte ya acá, por favor, se me lleva esto acá, cuáles son los fines del CONAP, creo que es importante, qué es lo que busca el CONAP, qué es la finalidad del CONAP en el tema de áreas protegidas. A, propiciar y fomentar la conservación y mejoramiento del medio ambiente natural de Guatemala. B, organizar y dirigir y desarrollar el sistema guatemalteco de áreas protegidas, del SIGAP. C, planificar, conducir y difundir las estrategias, la Estrategia Nacional de Conservación de la diversidad biológica, los recursos naturales renovables del país. Acá se está hablando de los recursos renovables y que tiene estrecha relación con, pues, el derecho ambiental de manera general. Entonces, luego D, coordinar la administración de los recursos de flora y fauna y la diversidad biológica de la nación por medio de sus órganos ejecutores. Les decía, Guatemala tuvo importante e interesante participación en el cónclave, en el evento de Río de Janeiro, en el tema de la diversidad biológica, en el tema también de la tierra, varios eventos que se han realizado a nivel internacional. Planificar y coordinar la aplicación de las disposiciones en materia de conservación de diversidad biológica contenidas en los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala. F, constituir un fondo nacional para la conservación de la naturaleza, nutrido por recursos financieros provenientes de la interna y externa. Entonces tenemos eso en el caso como fines precisamente del CONAP. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones que la ley le otorga al CONAP Jóvenes? Pues está en el artículo 69. Quisiera referirme a 3, jóvenes, porque ya los demás son meramente administrativos, de aprobación de reglamentos, de dictámenes, convenios, pero especialmente acá encontramos en el inciso F, aprobar la suscripción de concesiones de aprovechamiento y manejo de las áreas
SIGAP. Decíamos de que se pueden concesionar el manejo y velar porque se cumplan las normas contenidas en los reglamentos establecidos para el efecto. G. Mantener estrecha coordinación e intercomunicación entre las entidades integrantes del SIGAP, en especial con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Es de servir de órgano asesor de la Presidencia de la República y de todas las entidades estatales en materia de conservación, protección y uso de los recursos naturales del país, en especial dentro de las áreas protegidas. Luego, aquellas funciones que sean necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo del sistema protegido. En el sistema van a ocurrir todos los que administran poner las áreas protegidas, van a tener a sugerir algunas ideas referente a la conservación, administración, probablemente rehabilitación de estas áreas. Ya lo demás son meramente aspectos administrativos. Luego, el convenio existe, les decía que vamos a ver con otras responsabilidades, actividades de RENAP en cuanto al registro de áreas de conservación del SIGAP. Actualmente se habla de que existe en Guatemala, les decía Jones, alrededor de 200 áreas protegidas en el país. Entonces el sistema está atendiendo realmente un número importante de áreas protegidas. No obstante ello, pues aún siguen lamentablemente, ¿no?, las actividades ilegales de aprovechamiento del recurso forestal, incluso también jóvenes de la flora y la fauna, el tráfico de animales, el tráfico de flora y fauna. No obstante, la insistencia pues, del RENAP, lamentablemente, además de haberse creado pues, autoridades, policías especiales para el efecto. Registro de la fauna silvestre en la nación, registro de áreas protegidas privadas, registro de fauna silvestre exótica, bueno, entre otras que tenemos acá en el RENAP. Luego, en el artículo 76, vemos que le corresponde precisamente al RENAP la emisión de licencias. La emisión de licencias de aprovechamiento para la caza, para la pesca deportiva, transporte, tenencia, condición, manejo, exportación y comercialización de los productos de flora y fauna silvestre corresponde al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, es de exclusiva facultad, autoridad del Consejo, otorgar estas licencias. Y vean, vamos a poner atención a esto, porque vamos a ver que acá se puede incurrir, por ejemplo, en falta por lo que dispone esta parte del artículo 76. Toda licencia o permiso que extiende al CONAP se considera personal e intransmisible. Luego el tema de los recursos humanos, la inspección por parte del CONAP, pues, régimen de personal, no es de interés para el curso. De igual manera, el régimen económico y financiero del CONAP. Ahora viene de las infracciones. Pasamos al título 5, al título 5. Y acá vamos a encontrar, a raíz de las preguntas que nos decía la compañera de clase, pues decíamos, jóvenes, que en el texto de la ley aparejan, vienen 3 delitos. Y el capítulo 1 nos habla de los delitos, de las faltas y delitos. Así encontramos en el artículo 81 de las faltas. Las faltas en materia de vida silvestre y áreas protegidas serán sancionadas de la forma siguiente. Encontramos 2 faltas, jóvenes, en que pueden incurrir las personas que administran precisamente a las áreas protegidas. Será sancionado con multa de 100 a 1000 quetzales quien se negara a devolver una licencia otorgada por el CONAP, ya prescrita, sin justificar su retención. Es decir, las personas reciben la licencia que es de carácter personal, veíamos, e intransmisible, jóvenes, no se puede transmitir a otra persona, no se puede pasar a otra persona, como decimos en buen chapín. Entonces, pero también se tiene que devolver. B, será sancionado con multa de 500 a 3.000 quetzales que se oponga a las inspecciones solicitadas o las que se realicen de oficio por parte de empleados o funcionarios del CONAP, debidamente autorizado. Si llega el personal allá y hace una inspección,
pues tienen que estar debidamente acreditados. Fueron delegados para eso, autorizados, comisionados para la realización de esa actividad de inspección en las áreas protegidas. Entonces tenemos acá, si no se les permite el ingreso en la realización de su actividad, se incurre en falta de conformidad con el artículo 81. Y luego encontramos los delitos. Aparece en el artículo 81 bis el atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación. En el artículo 82, el tráfico ilegal de flora y fauna como delito. 82 bis, la usurpación de áreas protegidas. Pues en el 83, jóvenes, ya vamos a ver las sanciones a empresas, ya no como delitos, sino que ya la imposición de una multa desde la perspectiva administrativa. Entonces vamos a encontrar estos tres delitos. El atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación. ¿En qué consiste? Le vamos a poner atención, jóvenes. ¿Quién, sin contar con la licencia otorgada por autoridad competente, cortar, recolectar ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de especies de flora y fauna silvestre, así como quien transportare, intercambiare, comercializare o exportare piezas arqueológicas o derivados de estas, será sancionado con prisión de 5 a 10 años y multa de 10.000 a 20.000 dólares. Entonces tenemos el delito contra el patrimonio cultural y cultural de la nación. Quien, como se indica acá, jóvenes, que no porte la licencia, realiza estos hechos, cortar, recolectar ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de especies, así como quien transporte, intercambie, comercialice, exporte piezas arqueológicas. Pues ahí apareció, por ejemplo, una pieza arqueológica maya, y sin decir nada se lleva la pieza, que también se le causa, no se dan cuenta, jóvenes, pero ya en el camino encuentran la pieza, pues incurre en este delito de atentado contra el patrimonio natural y cultural a la persona que realizó esta acción. Luego, el tráfico ilegal de flora y fauna, que es lamentablemente muy común. Artículo 82, será sancionado con prisión de 5 a 10 años y multa de 10.000 a 20.000 quetzales. ¿Quién ilegalmente transportare, intercambiare, comercializare o exporte ejemplares vivos o muertos o partes o derivados de productos de flora y fauna silvestres amenazados de extinción, así como de las endémicas y de aquellas especies consideradas dentro de los listados de especies amenazadas en peligro de extinción publicados por el CONAF. Ya vemos en Salas de la publicación. De la referencia que tenemos de la literatura en esto, en este tipo de delitos, jóvenes, del tráfico ilegal de flora y fauna, pues algunas personas han agarrado, han tomado, sí, agarrado, jóvenes. Por ejemplo, el caso de loros del Petén, y lamentablemente les dan a estos animalitos cierto sedante y los duermen y así los traen del Petén para comercializarlo. Sin embargo, cuando acá son en esos, cuando aparece la autoridad y encuentran estos animales, pues definitivamente pues están vivos todavía, jóvenes, lo único cerrados, y se incurre en este tráfico legal de flora y fauna. Estamos hablando en el caso, digamos, de la fauna, pero pudiera ser también de flora, jóvenes, que de una u otra manera las personas traen, buscan la manera de cómo extraer de las reservas de estas áreas precisamente estos animales o estas plantas. Luego, el artículo 82 dice usurpación a áreas protegidas. Comete delito de usurpación a áreas protegidas con fines de apoderamiento, aprovechamiento, enriquecimiento ilícito, promoviere, facilitare o invadiere tierras
facultadas dentro de áreas protegidas debidamente declaradas. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 4 a 8 años y multa de 3.000. Esto ha ocurrido normalmente, jóvenes, con las personas que a veces toman concesión en un área protegida, que les dieron concesión y consideran que pues la autoridad no ha llegado, no ha hecho ninguna visita, ninguna inspección, no ha realizado durante mucho tiempo, pues acá empiezan a titular supletoriamente estas áreas, razón pues por la cual ahí se incurre en el delito de usurpación. Recuerden, la ley de titulación supletoria, ¿no? Nos señala precisamente que se puede incurrir en el delito de usurpación, precisamente la persona que empieza a titular supletoriamente un terreno que tiene dueño, que está legalmente inscrito, entonces sí se puede incurrir en el delito de falsedad ideológica. La persona. Luego en el 83 habla de sanciones a empresas, les decía más en términos de multas, los bienes decomisados, qué sucede con los bienes decomisados, todos los productos de flora y fauna silvestre que sean objeto de la comisión de un delito y el Código Penal serán depositados inmediatamente en el CONAP. Y el CONAP tendrá que ver qué hace precisamente con estos bienes. Un artículo también importante de esta parte es el artículo 87, jóvenes, por favor, resten atención para los efectos también del derecho administrativo. Acá nos señala impugnación de resoluciones. Contra las resoluciones definitivas que dicte la Secretaría Ejecutiva como órgano unipersonal, podrá interponerse el recurso de revocatoria ante el propio funcionario. En su informe elevará lo actual Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el cual confirmará o revocará la providencia recurrida, debiendo devolverse dentro del término de ley de expediente. Ahora, si se trate de resoluciones ordinarias del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, podrá interponerse ante el propio Consejo, el que se reunirá de manera extraordinaria para conocer el recurso. Transcurrido un mes sin que se haya dictado la correspondiente resolución, se tendrá resuelto desfavorablemente y por agotar la vía administrativa para el efecto de usar el recurso del Código Contencioso. Vean, jóvenes, esto ya es de su conocimiento, jóvenes, por favor, es de su especial conocimiento. Vean, no nos señala el plazo en que debe interponerse el recurso de revocatoria. Tampoco señala el plazo en que debe interponerse el recurso de reposición una vez se le notifica al interesado o a la persona interesada, no se le notifica la resolución denegatoria, obviamente denegatoria, jóvenes, no se señala acá el plazo. ¿Qué se hace en este caso? Vean, jóvenes, hemos ya hecho, por ejemplo, la ley a veces de manera expresa, remite para estos casos, y no está así en esta ley, pero remite a la ley de lo contencioso administrativo, lo referente al recurso de revocatoria en las instituciones del Estado, las instituciones administrativas del Estado. Y también en cuanto al recurso de reposición, entonces estaríamos haciendo aplicación de esta ley de los contenciosos administrativos, ¿no? Sería dentro de los 5 días después de la notificación, tanto el recurso de revocatoria como el recurso de reposición. Es algo mejor que pegue de ustedes, por supuesto, jóvenes. Entonces, finalmente, jóvenes, llegamos al sistema guatemalteco de áreas protegidas. Y acá se nos habla de las áreas legalmente declaradas, artículo 86. Y encontramos acá en el artículo 89, jóvenes, las áreas son áreas protegidas las siguientes, son pocas, de conformidad con la ley. De 89 para acá, pues ha ido variando, jóvenes, pero tenemos el biotopo para la conservación de Quetzal Mario Dario Rivera, localizado en Rural de Verapaz, el biotopo Cerro Cahuí en el departamento del Petén, el biotopo para la conservación del manatí en el departamento de Izabal, el biotopo Laguna del Tigre, Tigre Río Escondido, también en Petén, el biotopo el San Miguel La Palotada, también en el Petén, el biotopo
Son dos lagunas también en el departamento del Petén, en la parte norte y limitando con México. Y el Parque Nacional Laguna La Chua de Alta Verapaz. Son las áreas protegidas. Pónganle atención, Juan, son áreas protegidas. Y ahora, en el artículo 90 están las áreas de protección especial. Las áreas de protección especial, jóvenes, y están, se explica de mejor manera en el reglamento de la ley. Solo mencionamos algunos, jóvenes, por favor. Yonabaj, en el departamento de Huehuetenango. El Cabá, en el departamento de Quichén. Manchón, Muchal, en Retauleu, San Marcos. Cubre dos departamentos. Área grave. Luego encontramos la reserva ecológica en Izabal. La Sierra Chinajá de Alta Verapaz. Vamos a ver otros departamentos jóvenes. Acá, por ejemplo, en Totonecapán, Cumbre de María Tecún. Es de protección especial. En Chiquimula, el volcán de Ipala. Vean, jóvenes, acá es área de protección especial. En el caso del volcán, acá en Chiquimula, el volcán de Ipala. Igual, reserva de la biosfraternidad en el departamento de Chiquimula. En Chimaltenango, las montañas de Tecpan. Otra vez en Chimaltenango, Xacachá, en Chimaltenango. En Zacapa, Cumbre Alta. Está Izabal y Zacapa. Así encontramos varios lugares jóvenes. En Jutiapa, la laguna de Huija. En Jutiapa. Luego, Valle de la Arada, en Chiquimula. En Santa Rosa, la laguna de Gallarza. En San Cristóbal, Alta Verapaz, la laguna Chichoc. Luego en Retauleu, el sitio arqueológico Abaxtacalí, donde se han estado haciendo descubrimientos, por decir así, bueno, últimamente. Entonces encontramos acá 37 áreas de protección especial. Ya, jóvenes, por favor, son áreas, como decía acá, de protección especial. Pues bien, jóvenes, aquí terminamos la ley prácticamente con esto último, la ley de áreas protegidas. Y prácticamente también estaríamos terminando el desarrollo del programa de nuestro curso y también concluimos el semestre. Entonces, por favor, pues para leer estas leyes, recuerden, jóvenes, vamos a recargar el examen final con la quinta y sexta unidad. Algunas, quizás breves, jóvenes, preguntas de las unidades anteriores, porque ya es un examen final. Entonces, tal vez una pregunta de la primera unidad, una pregunta de la segunda, una pregunta de la tercera y la cuarta unidad, probablemente 4 preguntas. Pero vamos a recargar de preguntas de la quinta y sexta unidad, jóvenes, el examen final, que se va a realizar de ese conocimiento el día viernes 24 de este mes, a las 19 horas, a las 7 de la noche. Y pues desearles lo mejor. El viernes ya no trabajamos, jóvenes, tenía clases todavía, pero voy a tomar ese tiempo para la elaboración del examen final, luego cargarla en la plataforma para que el día 24 pues podamos servirles de la mejor manera. Entonces, agradecerles sobremanera, jóvenes, el acompañamiento durante este semestre en el curso de Derecho Agrario y Ambiental. Creo que hemos compartido conocimiento, les agradezco sobremanera. También quisiera de manera muy, muy especial y así particular y ante ustedes, jóvenes, agradecerle a Lilia, a la compañera Lilia, por todo el apoyo que nos ha tenido acá en relación a compartir comunicación, a intermediar. Muchísimas gracias. Wendy, gracias. Así que a todos jóvenes agradecidos y les deseo lo mejor en su preparación profesional como futuros abogados y notarios de nuestro país. Les deseo lo mejor, jóvenes, siempre en esa línea de la ética, jóvenes. Les deseo lo mejor, jóvenes. Muchas gracias. ¿Alguien quiere unirse finalmente? Pues agradecerles, jóvenes. Yo creo que
Ahí estamos, jóvenes, no sé. El miércoles no, sería viernes 20 noche a las 19. Muchas gracias, jóvenes. Les deseo lo mejor. Y Gracias. buenas Gracias. noches.